podamos compartir sobre este tema tan interesante que son las normas y que es el manejo de referencias como Zotero. Entonces, de los gestores de referencias como Zotero. La verdad es que 2 horas me parece a veces muy poco para que podamos abarcar un tema realmente tan profundo. Yo he desarrollado cursos de normas APA y Zotero de hasta 20 horas. Obviamente, ya a mucha profundidad y por eso, como tenemos poco tiempo, pues me gustaría ser lo más concreto y lo más puntual posible. En este sentido, también pido el apoyo, profesores, Hilmer. Si en algún momento hay alguna pregunta, una mano levantada que yo he ignorado, porque a veces me clavo en mi presentación y a veces lo paso por alto, o alguna duda en el chat, y ven que no la he atendido, pues que me recuerden, ¿no? Me interrumpan y me digan, ¿no saben qué? Hay una duda, hay una mano levantada y pues lo atendemos. ¿Ok? Muy bien, Eric, con gusto te apoyo en eso. Perfecto. Entonces, miren, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Dice, citas y referencias en APA 7 con Zotero. ¿Qué es Zotero? Tal vez algunos de ustedes ya sepan, me comentaron que algunos de ustedes ya tienen experiencia en escritura académica, pero aún así puede que no conozcan realmente el beneficio de los gestores de referencia. Más adelante vamos a profundizar un poquito en qué son estos gestores de referencia, que de forma muy general pues son programas informáticos que nos ayudan a hacer un manejo más óptimo de nuestros documentos y de las referencias asociadas a dichos documentos. Pero antes de entender cómo funcionan estos programas informáticos o aplicaciones, lo podemos configurar para que nos ayude a citar y referenciar en APA o en cualquier otro estilo. En esta sesión, pues vamos a enfocarlo al uso de Zotero, pero citando con APA 7. Obviamente, al ser una herramienta tecnológica, pues Zotero no nos va, Zotero no nos va a decir a nosotros cómo se hace una cita textual, cuándo es una cita larga, cómo hacer una cita con énfasis en el contenido o con énfasis en el autor, etcétera. Eso nosotros lo tenemos que saber antes de poder usar a Zotero para que se nos facilite ya la inserción de esas citas. Pero todas esas peculiaridades que tiene el formato APA 7, pues las tenemos que conocer. Y es lo que vamos a ver en la primera hora y posteriormente vamos a ver ya cómo usar este gestor a nuestro favor. ¿Ok? Entonces, antes, lo primero y lo que siempre me ha parecido más importante es tener muy claro cuál es la diferencia entre cita, referencia y bibliografía o referencias. ¿Ok? Entonces, bueno, para ser muy puntual y específico, una cita es la idea que extraemos de un documento, es decir, cuando copiamos y pegamos, o bien cuando sacamos una idea y la parafraseamos y la ponemos en nuestro trabajo, es una cita, pero siempre y cuando en APA 7 estén identificadas con el apellido del autor y el año. Normalmente se usa la cita parentética, que es este ejemplo de poner al final del texto que nosotros estamos copiando de algún otro trabajo o tomando, poner autor y año. Eso es la cita. Obviamente, si no ponemos un autor y un año, no se le puede llamar cita, simplemente es plagio, ¿no? Entonces, para que una cita pueda llamarse cita, pues debe de tener esos elementos. El apellido del autor y el año, ¿ok? Obviamente, si no es un autor personal, pues el nombre de la organización, de la institución, etcétera. Ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Y bueno, en este ejemplo que estoy poniendo es una cita textual. También tenemos que tener en cuenta que en citas hay diferencias. Lo voy a explicar más adelante también. Pero bueno, aquí lo que queremos entender nada más es que cuando nos referimos a una cita, estamos hablando de un texto que tomamos, que lo pusimos en nuestro trabajo y que lleva el apellido del autor y el año. Y la referencia, obviamente, ya son todos esos datos que identifican el documento que yo cité. ¿Ok? Por ejemplo, en este Muñoz, P, que es el autor, el año 2020, que fueron los mismos datos que yo puse en la cita, y los demás elementos de ese documento, que sería el título, el mercado del trabajo en Chile y Editorial Mercurio. En este ejemplo, pues es un libro. Si fuera un libro que yo recuperé en la web, pues añadiría el URL, ¿ok? Y la bibliografía, o también llamada referencias, pues ya es ese conjunto
de referencias, o sea, es nada más como singular y plural, ¿no? Cuando decimos referencia, pues es una sola, y ya cuando decimos referencias o bibliografía, pues es cuando lo ponemos ya al final de nuestro trabajo de investigación. En APA 7, pues es en orden alfabético. Eh, Todas esas referencias de las citas que incluimos en el texto. Entonces, de manera, pues general, así se ven. Esta es la cita, ¿ok? En el texto, esta es la referencia de esta cita, Muñoz 2020, y acá la tenemos en la bibliografía o en las referencias, ¿ok? Entonces, véanlo siempre que una cita, siempre que vamos a citar en APA, tenemos que hacerlo en dos partes del texto, siempre, siempre, siempre. Yo los veo como si fueran pares de calcetines, ¿no? Mi primer par es mi cita, que es esta, y mi segundo par es ya mi referencia que está en el listado de referencias al final del trabajo. Entonces, no puede haber una cita sin su referencia, ni puede haber una referencia sin su cita, ¿ok? Entonces, eh, espero que esto haya quedado bastante claro, parece muy sencillo, pero hay quienes a veces no tienen muy en cuenta esta diferencia. Entonces, ya que tenemos identificada bien esta diferencia, ya podemos entonces hablar ahora sí de las citas. ¿Qué son las citas? ¿Ok? O cómo o cuáles son los tipos de cita. De manera muy general está la cita textual y la cita parafraseada. ¿Cuál es la que vamos a usar más? Se recomienda siempre usar más la cita parafraseada. Ahorita les comento por qué. La cita textual, primero las diferencias. Su principal característica es que se usan las mismas palabras del autor. Es decir, incluso si tiene faltas de ortografía y queremos hacer una cita textual, para que sea textual, la tenemos que tomar tal cual está en el texto que nosotros estamos consultando. Y bueno, incluso en el idioma, si nosotros estamos escribiendo en español y hacemos una cita textual, tendríamos que poner esa cita textual entre comillas en su idioma original. Por ejemplo, en inglés, si estuviéramos copiando en inglés. Si nosotros hacemos una traducción, pues ya se puede considerar como una paráfrasis. ¿Ok? En la cita parafraseada, pues usamos nuestras propias palabras. Tomamos la idea, la analizamos y la escribimos con nuestras propias palabras. Entonces, la cita textual es fiel al texto original, como lo acabo de mencionar, y se tiene que transcribir palabra por palabra de lo que el autor dice. En cambio, cuando usamos la cita parafraseada, muchas veces confundimos el parafrasear con cambiar superficialmente el texto, o bien usar alterar el orden de la oración o de la idea y usar como sinónimos, ¿no? Nada más para cambiarle un poco. Realmente sí se puede hacer así, pero no es la idea. La idea es que realmente comprendamos la idea de ese autor, comprendamos lo que el autor está diciendo, entonces sí, sintetizar esa información y escribirla con nuestras propias palabras, ¿ok? Ahora, ¿cómo las podemos diferenciar visualmente? Pues bueno, la cita textual, vamos a saber que el autor está haciendo una cita textual cuando esa cita esté entre comillas, ¿ok? Siempre que veamos una cita entre comillas es porque es textual y para que sea correcta debe de tener el número de página donde se extrajo, porque de esa manera yo como lector puedo ir directamente, obviamente aquí veo, por ejemplo, Sánchez 2021, entonces ya sé que mi referencia va a empezar con Sánchez 2021, voy a mi bibliografía, busco esa referencia, si tiene un URL, puedo visitar el documento y sé que en la página 6 voy a encontrar esa cita textual, ¿ok? Y la cita parafraseada, pues no lleva comillas y se omite el número de páginas. Vamos a usar normalmente, o sea, llevan los mismos elementos, nada más se quitan el número de página y las comillas. Pero ¿por qué se usa más la cita parafraseada? Porque lo que normalmente como investigadores estamos haciendo es pues leer a otros autores y comprenderlos, o sea, entender sus ideas y nosotros ir haciendo nuestro propio hilo argumentativo con nuestra propia redacción. Realmente el abuso de citas textuales puede que solamente exponga nuestra falta de capacidad de síntesis o de análisis. También pasa lo mismo cuando abusamos de las citas textuales largas, que es lo que vamos a también a ver un poquito más adelante. Entonces, siempre váyanse más por la cita parafraseada y que en realidad al último les va a facilitar más la vida porque pues ya no tenemos que olvidarnos de saber en qué página está exactamente lo que estábamos citando, ¿ok? Nada más va autor año y 5 millas. Entonces, ambos tipos de citas se pueden redactar de 3 formas distintas. Puede ser
con énfasis en el contenido, con énfasis en el autor o con énfasis en el año. ¿Cómo se ven? O sea, son tres formas de redactar una cita y las tres son correctas. ¿Cuál vamos a usar en qué determinado momento? Más adelante lo podemos, les comento. Primero vamos a ver cuál es la cita con énfasis en el autor, ¿ok? Aquí les puse una fórmula que sería apellido del autor, año entre paréntesis, después un texto introductorio y al final la cita textual o la paráfrasis. Aquí lo estamos viendo. Alcázar y Corominas, aquí son dos autores, año 2009, texto introductorio, nos dicen sobre la responsabilidad que, y la cita textual o la paráfrasis, es un reflejo de la madurez de la persona que es capaz de vivir su libertad. Aquí les pregunto, ¿alguien puede encender su micrófono sin problema? ¿Qué tipo de cita es esta? ¿Es textual o paráfrasis? Esa yo creo que es paráfrasis. Claro, ¿por qué es paráfrasis? Porque si fuera textual, pues se vería de esta forma. Llevaría comillas y llevaría el número de página también, ¿ok? Entonces, pues así es como más o menos visualmente lo diferenciamos. Entonces, tanto sea paráfrasis o sea textual, las dos se pueden redactar así, con énfasis en el autor. ¿Por qué se le dice énfasis en el autor? Porque estamos mencionando primero a los autores antes que la cita o lo que dijeron o la idea, ¿ok? Ahora, la cita con énfasis en el contenido es una de las más utilizadas, la que normalmente vemos. También se le conoce como cita entre paréntesis. ¿Por qué se le dice cita con énfasis en el contenido? Porque primero vamos a priorizar, poner la idea que estamos tomando del autor y al final los datos del autor. Por ejemplo, esta misma cita que vimos, es importante considerar sobre la responsabilidad que es un reflejo de la madurez de la persona que es capaz de vivir su libertad, Alcázar y Corominas, 2009, ¿ok? Entonces, se fijan, es exactamente la misma cita, pero ahora ya no quise mencionar a los autores primero, sino primero la idea y al final los datos del autor y el año. Y la última, que es una de las menos usadas, pero también es válida, es con énfasis en el año. Es cuando antes, lo que priorizamos o lo que ponemos primero es el año. Entonces se vería de esta forma. En el 2009, Alcázar y Corominas señalaron que la responsabilidad es un reflejo de la madurez de la persona que es capaz de vivir su libertad. También se le conoce como cita narrativa. Pero si se fijan, son tres formas distintas de hacer la misma cita y las tres son correctas. Aquí, antes de seguir, les quisiera preguntar. Son tres formas de redactar la misma cita, pero las tres tienen algo en común. ¿Alguien me puede decir qué es eso que tienen en común los tres tipos de cita? Que siempre está la misma información. Va un poquito por ahí. Sí, autor, año, paráfrasis. Más o menos. Siempre, 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 en cualquiera de las tres, va a ir autor y año juntos. Si se fijan, Alcázar y Sí. Corominas 2009, nos dicen sobre, y en esta que es con el contenido, Alcázar y Corominas 2009, y en esta que es con el año, en el 2009, Alcázar y Corominas. Siempre tienen que ir juntos, no puede haber una cita donde el año se menciona en una parte de la cita y los autores en otro. ¿Por qué siempre van juntos? Porque mi referencia siempre va a empezar con autor y año, y visualmente es como yo voy a identificar, ok, si, por ejemplo, si veo esta con énfasis en el año, en el 2009, Alcázar y Corominas, yo ya sé que en mi listado de referencias puedo ir a la letra A, porque está en orden alfabético, y ahí encontrar Alcázar y Corominas 2009 entre paréntesis, y esa es su otro par, su calcetín, ¿no? Como lo habíamos visto. Entonces, es por eso muy importante que recuerden esto. Autores y años, no importa cuál tipo usen, siempre deben ir juntos. Ahora, ¿cuál vamos a usar en qué momento? Pues depende mucho de lo que nosotros determinemos. Por ejemplo, si estamos consultando a unos máximos intelectuales sobre un tema, o sea, autores que son súper reconocidos en el tema que estamos abordando, pues tal vez sea más adecuado mencionar primero a los autores, ¿ok? Si los autores, bueno, son reconocidos en su campo, pero pues tal vez como yo estoy escribiendo mi estilo de redacción en ese momento no se da para que yo empiece con los autores,
sino que siga yo con mi argumento, pues puedo usar el énfasis en el contenido y al final poner a los autores, como es el énfasis en el contenido. O bien, si estoy, por ejemplo, haciendo una comparativa entre años, por ejemplo, pongo en el 2009 a Cásar y Coromina señalaron que responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el 2010, tales autores los contradicen y etcétera, ¿no? Entonces, ya ahí dependerá de nosotros y de lo que estemos escribiendo, cómo lo estemos escribiendo, de nuestro estilo, qué referencia utilizar. Sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? Es que me salió una notificación, Sí. pero no, creo que sí. Ok. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Esta parte del año también se puede utilizar cuando uno está haciendo un texto narrativo en orden cronológico, ¿verdad? Exactamente. Ok. Y en un escrito puedo alternar las tres formas sin problema. Sin problema. De hecho, eso, al lector o a alguien, pues o a los editores, por ejemplo, si yo mando un artículo a una revista y el editor o el revisor ve que uso cualquier tipo, o sea, las tres, eso como que te da puntos, ¿no? O sea, pues sí, te da a entender que sabes escribir y que dominas los tres tipos de citas, ¿ok? Cuando usamos solo un tipo, pues también puede dar a entender que solo sabemos citar así. Seguimos. Ahora, es importante considerar que la cita textual, eh, ya dijimos que es la que menos vamos a usar, pero en el caso de que la estemos usando, tenemos que considerar que una cita textual corta, o así como vimos que se redacta entre comillas, es porque tiene de 1 a 39 palabras. Una vez que rebasamos las 40 palabras, las 39, o sea, 40 o más, ya se considera una cita larga y tiene un modo distinto de redacción. Por ejemplo, aquí lo estoy poniendo con énfasis en el año. En caso de que yo hiciera una cita larga, tiene que ser, tenemos que poner, por ejemplo, el apellido del autor, año, texto introductorio, una sangría de 1.25 centímetros y después poner la cita textual, pero sin comillas, ¿ok? Se vería más o menos así. Cooper, 1998, considera que dejo mi sangría de 1.25 centímetros y entonces ya pongo las más de 39 palabras y al final el número de página, ¿ok? Entonces, cuando yo veo un texto largo en un párrafo aparte que está citado de esta forma, yo ya sé que es una cita textual, ¿ok? Les pido nada más ahí, ¿alguien tiene su micro encendido, su micrófono? O Gilmer, si me ayudas a silenciarlo. Sigo. Listo, ya. Entonces, como les comentaba, solamente vamos a usar las citas largas cuando sea muy necesario. Es decir, que no podamos, que queramos poner algún discurso de algún intelectual, de algún escritor, tal cual lo puso, y es importante pues ponerlo de esa forma. O bien que son datos, tal vez algunos datos que no puedes realmente alterar porque se perdería tal vez el Jimmy, sentido del texto. perdón, Jimmy quiere hacerte una pregunta. Adelante. Ok, buenas noches. Cuando yo dejo ese espacio en sangría, ¿tengo que disminuir, reducir también la letra a un punto de No, tamaño? ¿Ya no, no es no? necesario. Ah, ok. Porque, digamos, había leído en normas anteriores que debía reducir la letra a un punto y de hecho así habían hecho alguna corrección en el documento de la tesis, pero ya sé que no es así. No, Ok. de hecho, en APA 7 no es así, pero recordemos que las normas APA pues no son más que unos lineamientos que no tenemos que tomar como, pues sí, como si fuera así al pie de la letra. O sea, lo ideal es que lo hagas al pie de la letra, pero esto siempre va a poder cambiar conforme a quien te revise. Es decir, si tu universidad tiene una forma específica de cómo citar o de cómo hacer paráfrasis, se pueden basar en APA 7, pero pueden poner como sus condiciones. Esto lo queremos así, o de tal forma, o tal tipo de letra. Todo basado en APA 7, pero con ciertas modificaciones. Al que tiene la última palabra es la persona que te revisa. Pasa lo mismo con las, con las revistas o con los editores de libros. Tú puedes mandarlo tal vez en un formato, pero casi siempre en la guía del autor vienen ciertas especificaciones que es como citan en esa revista o, o para ese editorial. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso, ¿ok? Ok, gracias. Perfecto. Y pues recordar que no lleva comillas.
Ahora, un caso también muy común es la cita de cita. Cita que a su vez cita a alguien más. ¿Cuándo pasa eso? Seguramente les ha pasado que están consultando un documento, un texto, y pues, supongamos un artículo, y en ese artículo el autor está citando a otro autor, y a mí me interesa lo que el otro autor dijo, al que están citando, y quiero usar esa parte del texto. Sin embargo, pues obviamente al que están citando, pues no es el documento que yo leí. El documento que yo leí, el autor del documento que yo leí está citando a otra persona. Y yo quiero citar eso que dijo esa otra persona. Entonces muchas veces se quedan así como de, ¿qué hago? Pues bueno, aquí lo que se tiene que hacer es, la primera opción es consultar el documento original. Obviamente, si tú estás consultando un documento académico y en ese documento se está citando a alguien más, pues seguramente en la referencia vas a encontrar el documento original, y si puedes consultar el documento original, pues es mejor que cites directamente el documento original. Ahora, hay veces que no hay forma de que consultemos el documento original. ¿Por qué? Porque tal vez es un libro que no tiene URL, no lo tenemos, y dices, bueno, no tengo forma de ir al documento original, entonces, ¿qué hago? Pues aquí es donde sale la cita de cita. ¿Cómo se vería? Se debe dar crédito a ambos autores. Para eso se usa la leyenda citado por. La UNESCO, Ministerio de Educación Nacional, ahí va eso en mayúscula, cómo se citan las corporaciones, porque a veces uno encuentra textos muy interesantes, pero de corporaciones o de entidades. Muchas gracias. Sí, es muy, se los voy a mostrar aquí mismo. Cuando estamos citando una institución, por ejemplo, si estuviera citando la VJ, voy a ponerlo la primera vez así. ¿Ok? Bueno, no es cierto. La primera vez así y entre corchetes, VJ. Así, la primera vez que lo estoy citando. Y si más adelante yo vuelvo a citar a la VJ, ya puedo poner nada más VJ 2020 o el año que sea. Entonces, siempre la primera vez, entre corchetes pones las siglas, o sea, la institución así completa, las siglas, y ya las citas subsecuentes, nada más las siglas, ¿ok? Y obviamente, ajá, y en la referencia, sí tenemos que poner así, la referencia, empezar así, y luego ya con el título aquí, no sé. Bueno, aquí está en mayúscula, pero realmente cuando estamos citando en APA, no tenemos que usar mayúsculas en el título. Siempre vamos a usar tipo oración, así. ¿Ok? Entonces, así es como ya empezaría la referencia. ¿Ok? URL. Listo. Entonces, voy a seguir. Sin fecha. ¿Qué pasa si la cita textual tiene faltas de ortografía? También puede pasar. Y en ese caso, vamos a poner la palabra SIC entre paréntesis, que significa así fue escrito. Por ejemplo, de hecho, bueno, aquí la falta era que no traía la tilde. Nada más que ahorita ya se la puse. Pero si no tuviera tilde, pues aquí ponemos SIC. Y acá también le falta una E, entonces ponemos SIC, que significa así fue escrito. Es en caso de que queramos tomar algo textual y traiga ahí por ahí algún error. A veces no es culpa del autor, muchas veces simplemente es un error editorial. Y bueno, ya para terminar esta parte de formato APA, estas más o menos como se presentan las referencias, siempre van a ir con un interlineado doble de 1.5, interlineado doble, y con sangría francesa más o menos de 1.27 centímetros. La sangría francesa es este espacio que hay entre la primera línea y las líneas subsecuentes del párrafo, ¿ok?
Y bueno, de forma muy general, lo que normalmente citamos, pues pueden ser libros, que se ve más o menos así. En los libros hay que considerar que no, siempre vamos a poner la edición, pero siempre y cuando sea de la segunda en adelante. La primera no se pone. Si tenemos un libro que es primera edición, pues no ponemos la edición entre paréntesis. ¿Ok? Para un ebook es completamente lo mismo, nada más que agregamos el URL. Para artículo de revista, pues es el autor, el formato del autor que ya conocemos, que es apellido, inicial del nombre, el año de publicación, el título del artículo y el nombre de la revista en itálica, número, volumen, entre paréntesis, número de páginas en la que está este artículo dentro de la revista y el URL. Ahora, la mayoría de los artículos hoy en día tienen código DOI. Si tienen el código DOI, es mucho mejor poner el código DOI en formato URL que el URL como tal. ¿Por qué? Porque ¿qué significa código DOI? Es el identificador de objetos digitales. Esas son sus siglas. Obviamente está en inglés, Digital Object Identifier. Y es como una especie de número, no sé si ubican el ISBN de los libros, es un número que lo identifica tal cual a ese autor, digo, a ese documento. Entonces siempre va a ser mejor poner ese código porque te va a llevar al sitio original en donde fue publicado ese artículo. Ahora, aquí les pongo varios ejemplos de cómo se citan diferentes tipos de documentos, por ejemplo, periódicos, pero la intención no es que se aprendan realmente tal cual cómo se cita una tesis, cómo se cita una memoria de congreso, un periódico. O sea, sí es lo ideal, es que se lo puedan aprender, pero realmente no es como que tengamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya existen estas herramientas que nos ayudan con esto. Nada más tenemos que saber cuáles son los elementos principales que debe llevar cualquier referencia. O sea, lo mínimo que puede llevar cualquier referencia, lo que tendría que llevar es el autor, el año, el título, y el URL, es lo mínimo. Pero, por ejemplo, si yo ya estoy citando una tesis, pues yo puedo buscar en internet o si tengo el manual, súper rápido, cómo cito una tesis y nada más identificar qué elementos lleva. Ya una vez identificando qué elementos debe llevar, ya puedo yo usar un gestor para que me ayude a hacer eso de manera más rápida. Para que me dé a entender, vamos a checar ya cómo funciona el gestor de referencias. Y para que me entiendan un poquito que no es tan necesario aprendernos esto puntualmente, ¿ok? Y cómo nos puede ayudar estos programas. Entonces, antes de ir tal cual a cómo se instala, cómo se usa, etcétera, 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 nomás les quisiera dar como una introducción de cómo es que funciona un gestor de referencias. Por ejemplo, Zotero. ¿Cómo se usa? Para usar Zotero, yo primero instalé un botoncito que es de aquí arriba, que me va a ayudar a ir recolectando las referencias que yo voy viendo en la web. Por ejemplo, si yo hiciera una búsqueda sobre el impacto del COVID-19, pues aquí ya tengo varios resultados, estoy en Google Scholar. Entonces, quisiera yo guardar algunos documentos, tanto el PDF como la referencia. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy sencillo. Por ejemplo, abro uno de estos, el que yo quiera, por ejemplo y aquí veo que es un documento que tal vez ahorita no lo puedo leer ni puedo ver realmente si me sirve o no, pero lo quiero guardar para verlo después. Entonces solamente doy clic en este botoncito que instalé previamente y ¿qué va a hacer? Me va a guardar tanto ¿cómo se llama? El PDF, si está disponible en la página, y la referencia, ¿ok? Este es mi gestor, este es Zotero. Aquí está en una carpeta que se llama demostración y está la referencia con todos los datos. ¿Qué hice? Solamente di un clic y ya tengo a los 5 autores, el nombre del título, el nombre de la revista, el volumen, el ejemplar, la fecha, el código DOI. O sea, tengo absolutamente todo lo que necesito para hacer su referencia con un clic y también tengo su PDF aquí. Y bueno, supongamos que yo quiero recolectar otro documento. Busco, abro por ejemplo, y aquí también, bueno, ahorita no lo puedo abrir ni leer, pero veo por el título que me interesa. Ay, perdón que se regresó. Ahí está. Entonces,
¿qué hago? Pues lo mismo, le doy clic al botón acá superior y ¿qué va a hacer? Va a guardar tanto el PDF como la referencia. Entonces ya tengo ahí mis dos referencias con un par de clics. Y si quisiera una más, pues igual puedo seguir navegando, lo abro y lo mismo, guardo tanto el PDF como la referencia, ¿ok? Entonces, bueno, ustedes me pueden decir, bueno, pues ahí yo solamente veo datos, no veo referencias en realidad. Pues de aquí yo las puedo sacar ya en cualquier estilo. Por ejemplo, puedo abrir un documento. Puede ser un Google Docs, un Word, lo que yo quiera, un correo electrónico incluso, y tan fácil como arrastrarlos. Ya tengo ahí mis referencias en estilo APA, con interlineado doble, con sangría francesa, etc. Y este nada más es una de las distintas funciones que podemos usar para hacer citas o referencias con Zotero. Entonces, bueno, quería hacer la demostración nada más para que, pues, llamar un poco su atención, para que me pongan, pues, la mayor atención posible en la próxima hora, que ya vamos a ver cómo es que se usa, ¿ok? Esto es similar a Mendeley. Muy similar, de hecho es uno de sus principales competidores, pero yo personalmente uso también Mendeley. De hecho, como aquí me gustaría hacer una aclaración, Mendeley y Zotero son dos gestores de los más utilizados, junto con RefWorks y EndNote, que son otros, pero realmente hay una gran gama de gestores en el mercado. Algunos son de pago, otros no. Mendeley y Zotero son gratuitos. Sin embargo, personalmente, yo recomiendo más Zotero porque tiene muchísima más compatibilidad con los diferentes buscadores académicos. O sea, es más probable que Mendeley te salga con un error que Zotero. De hecho, yo era Team Mendeley anteriormente y me pasé más a Zotero por este tipo de cositas. O sea, me daba muchos Sí, problemas. es verdad. Incluso, Algunos no los reconocen. ajá, y a cada rato, cada que abría Mendeley tenía que volver a poner mis datos, o sea, iniciar sesión. Ay, no, un rollo. Pero aquí no es como echarle tierra a Mendeley. Mendeley tiene algunos pros. Por ejemplo, uno de sus principales pros de Mendeley es que también es una red social de investigación. Eh, entonces, si tú como investigador, eh, lo que te interesa es que vean tus trabajos, Mendeley te puede ayudar con eso, porque tú haces una cuenta en Mendeley, subes tus documentos publicados por ti, y pues la demás gente, los otros investigadores los pueden encontrar a través de Mendeley, ¿ok? Entonces, pues te da más presencia digital, por así decirlo. Y una pregunta más, disculpe que lo interrumpa, pero en cuanto a la información que tenemos, por ejemplo, yo tengo en Mendeley guardada bastante información. ¿Se puede migrar a Zotero o Se hay puede que volver migrar. a Ahorita iniciar podemos todo? hacer una demostración más adelante, si nos queda un poquito de tiempo, hacemos una demostración de cómo podemos migrar lo que tenemos en Mendeley a Zotero. De Muchas hecho, aquí gracias. lo tengo instalado, entonces puedo pasar algunas cosillas que tengo ahí, nada más para que veas cómo lo pasarías, ¿ok? Bueno, así de forma muy general, primero las características. Es un programa gratuito, libre y de código abierto. Funciona como complemento de Firefox, Chrome y Microsoft Edge. O sea, se puede instalar este botoncito, ese botoncito que les mostré. Y bueno, también en la última actualización, pues ya también está disponible para Safari. Puede instalarse en Windows, Linux y Mac. Entonces, pues estos son los tres sistemas operativos que normalmente cualquier persona usa. Entonces, pues si eres Team Mac, Linux o Windows, pues lo puedes usar sin problema. Posee traducciones a más de 40 idiomas, incluidos el español, por supuesto. Entonces, esto va a depender del idioma en el que tengas configurado tu equipo. Si tú lo tienes configurado en inglés, pues Zotero se va a instalar en inglés. Si lo tienes configurado tu equipo en español, pues se va a instalar en español o en el idioma que lo tengas. Genera citas bibliográficas con más de 2 estilos, incluido APA, Vancouver, Harvard, bueno, estos 2 estilos son los que vienen como por default, ¿ok? Pero si de pronto estás usando un estilo más extraño, si una revista te pide un estilo que tal vez no hayas escuchado, o alguna combinación de estilos, por ejemplo, una vez me tocó publicar en una revista que me pedía un estilo que se llamaba Emerald Harvard. Entonces, es como una combinación del estilo Emerald y el estilo Harvard. Y bueno, Zotero tiene una biblioteca de más de 10,000 estilos. Y seguramente ahí vas a encontrar el que necesitas, ¿ok? Y funciona integrado a los procesadores de Microsoft Word, LibreOffice y Google Docs.
Entonces también en cualquier, en estos procesadores de textos no utilizados, se puede instalar un complemento que me va a ayudar a citar mientras escribo. Ya les iré explicando cómo funciona eso. Y pero bueno, en general, me va a ayudar a ir recopilando información mientras voy navegando en internet. Voy a poder organizar esa información, citar esa información y tener un respaldo de esa información en la nube. Y también se puede colaborar. Es decir, si estoy haciendo un documento o estoy trabajando en una investigación con más autores, que tengo coautores, si todos tienen cuenta en Zotero, podemos alimentar una misma carpeta y tener las referencias que yo voy agregando, que mis coautores las puedan ver, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para poder sacarle el mayor partido a Zotero, tenemos que tener 3 herramientas. Uno es el Zotero de escritorio, que es este. Este aquí es la versión de Mac, pero la versión Windows se ve muy similar. Es Zotero de escritorio, ¿ok? Lo vamos a instalar directamente en nuestro equipo. Zotero conector, que es este botoncito con el que hice la demostración de cómo se pasan los PDFs y las referencias a Zotero acá. Y el complemento para Microsoft Word, que es este botoncito de Zotero, que me va a permitir, miren, les explico así de manera mucho más ilustrativa. Con este botoncito yo voy a poder mandar referencias y PDFs acá, ¿ok? Y todo lo que tenga acá, con este botoncito, lo puedo ir insertando en mi documento, pero ya en forma de referencia, en APA, en MLA, Chicago, el que estén usando, ¿ok? Eric, Vamos a tengo ver una cómo se usan. pregunta. Adelante. Qué pena, es que esta semana cuando vi un video en el que tú nos demostrabas esto y yo descargué el programa, pero no me apareció la extensión para Word de Zotero. Sí me cogió toda la de Chrome y normal y descargué los dos, pero no me da la de este programa acá de Word, no me aparece. Y de hecho cuando estoy tratando de sacar algunas citas no me lo permite. Me sale la cita incompleta, me sale una referencia y toda extraña. Ok, esto puede pasar por una consideración muy importante cuando vamos a instalar es que tengamos toda la paquetería de Office cerrada, porque puede pasar esto, que estás comentando, que no se instale este botoncito de Zotero. Eso pasa normalmente cuando tenemos abierto Word, instalamos y pues no aparece. O sea, para que no haya como ese error, tiene que estar cerrado Word. Otra cosa, otro elemento es que lo más adecuado es que tengamos la versión más reciente de Word, ¿ok? También puede por ahí pasar que tengas una versión más viejita, pero si tú sabes que es una versión reciente de Word, entonces tendrías que hacer lo siguiente, ¿ok? Voy a solucionar esta duda rápidamente para pasar. Vamos a cerrar ya esta presentación. Un momentito, aquí se me cerró Zotero, ahí está. Lo que tienes que hacer para que se instale el complemento de Word, aquí yo tengo, bueno, mi Zotero, una versión que, digo, una cuenta que uso para dar estos cursos. Pero bueno, ¿qué tienes que hacer? Primero, asegurarte de que tienes cerrado Word y cualquier otro elemento de Office, por ejemplo, Excel, Teams, etcétera. Todo lo que sea de Office, ciérralo. Ya que lo tienes cerrado, bueno, lo voy a dejar abierto porque no lo voy a hacer ahorita, pero bueno, ya lo cerré. Ya que lo tienes cerrado, te vas acá donde dice herramientas y acá dice complementos. Herramientas, complementos. Esto en Windows, ¿ok? Y aquí está el complemento de Word. Seguramente va a aparecer activado. Lo tienes que desactivar. Va a aparecer activado aunque no lo tengas en Word, pero lo tienes que desactivar. Y cuando lo desactivas, te va a pedir que resetees Zotero. Mira, lo voy a hacer ahorita, pero no lo voy a hacer con Word porque no quiero que me lo desinstale. Lo voy a hacer con este de LibreOffice. Es algo muy similar. Le doy ahí. Me dice que ya se deshabilitó, pero que tengo que resetear Zotero. Entonces le doy reset. ¿Ok? Y después vuelvo a abrir Zotero. Vuelvo a ir a herramientas, complementos, y lo vuelvo a activar, habilitar, y vuelvo a resetear. Perfecto, mil gracias. Y en ese momento, ya que lo reseteé otra vez, ya puedo ir
a Word a verificar que ya se encuentra el complemento. Normalmente así se soluciona. Mil gracias. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver. Voy a usar tres cosas, ¿ok? Voy a usar mi complemento de Zotero. Mi Zotero de escritorio, que es la aplicación, es esta, que ya la tengo aquí, miren. Abre, cierra, ¿ok? Que yo les recomiendo que la anclen al escritorio para que siempre la tenga acá abajo. O sea, cuando la tengan abierta, le dan aquí clic derecho y le van a anclar a la barra de tareas para que se quede aquí siempre. Ahora, una ventaja de Zotero contra Mendeley es que Zotero nunca se cierra. O sea, siempre que lo abran, va a estar ya su desde. Y Mendeley, cada que lo abren, por ejemplo, si yo lo voy a abrir, me va a pedir que inicie sesión. Y es algo muy estresante. Me lo checo. Me sacó y me va a pedir que vuelva a iniciar sesión. Y bueno, Zotero no. Zotero siempre está abierto. Vamos a cerrar Mendeley por el momento. Y el complemento de Zotero que en este caso, lo tengo aquí oculto, déjenme lo pongo otra vez. Es este. Vamos a quitar esto para que no nos eche mosca. Ahí está. Es este botón. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes instalen, nada más, yo sé que ya la mayoría los instalaron, pero quiero hacer unas consideraciones para quienes, si hay alguien que todavía no lo instala, tienen que ir a zotero.org, ¿ok? Van aquí a descargar y obviamente antes de que instalen pues cierren Word para que no pase lo que comentamos ahorita. Y ya una vez que esté instalado pues ya pueden ir a abrir Word y verificar que se encuentra este complemento, ¿ok? Y el Zotero, el botón ahorita yo estoy en Microsoft Edge, por eso me está dando la opción para Edge, pero si yo lo abro con Mozilla o con Chrome, pues me va a dar la opción para el navegador que estoy utilizando. Normalmente cuando instalamos un complemento en el navegador se esconde en este rompecabezas, como yo tengo aquí varios, ¿no? Y entonces si se esconde y si lo instalé y ya no lo veo, tengo que buscarlo y darle en el ojito para que se quede acá arriba, ¿ok? Ahora, este complemento va a cambiar de forma dependiendo de lo que estemos viendo en la pantalla. También tienen que tener en cuenta eso. Si yo estoy viendo un libro aquí, va a cambiar a una forma de un libro. Si estoy viendo una tesis, va a cambiar a una forma de una tesis, etcétera. Ahorita vamos a ver ejemplos. Primero vamos a ver. Ustedes van a ver Zotero sin ninguna referencia. Por ejemplo, vamos a hacer una carpeta aquí. Aquí, ¿cómo está organizado? Aquí tengo carpetas. Por ejemplo, son carpetas que ya tenía. Aquí tengo las referencias que están dentro de cada carpeta y de este lado aparecen los metadatos, que es el autor, título de cada uno de estos documentos, de estas referencias, ¿ok? Y se fijan aquí se ven PDFs, que significa que dentro de estas referencias pues tengo también su PDF. Si le doy doble clic, me lo abre aquí mismo dentro de Zotero y puedo hacer anotaciones, notas, etcétera. Ok, esto lo vamos a ver más adelantito. Primero déjenme lo cierro esto. Ahora, antes de usar Zotero, de empezar a mandarle referencias, una cosa muy importante es que se detengan a pensar, ¿para qué quiero usar Zotero? ¿En qué estoy trabajando? Por ejemplo, si estoy trabajando en una tesis, pues entonces hago mi carpeta que diga tesis. Si estoy trabajando en un artículo, pues hago mi carpeta que diga artículo, o el nombre de mi artículo, o de mi tema, ¿no? O si es para un ensayo, pues pongo mi palabra ensayo, o si soy profesor y quiero... no sé, o alumno, y quiero meter todas las referencias que estoy usando en una materia, pues igual hago mi carpeta y pongo el nombre de la materia. Ya dependerá a ustedes de sus criterios de organización, cómo llamarle a las carpetas, pero sí es muy importante que antes de que manden referencias, hagan sus carpetas, ¿ok? Para que después, cuando manden las referencias, elijan en qué carpeta meter sus referencias. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una tesis, por ejemplo, y también quiero dividir mis referencias por capítulos, ¿no? Entonces, si esa fuera mi intención, también puedo hacer subcarpetas. Me coloco en la carpeta, le doy clic derecho, nueva subcolección. Zotero llama a las carpetas colecciones, pero es lo mismo, pues, carpeta, colección, subcolección, y aquí puedo poner, por ejemplo, capítulo 1. Entonces es una carpeta que está dentro de esta carpeta, ¿ok? Ninguna tiene referencias todavía. Si yo quiero hacer otro capítulo, pues me coloco en la carpeta principal y pues ya le pongo capítulo 2.
o etcétera, como vayamos organizando nuestras referencias. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la primera forma en la que yo puedo mandarle referencias a Zotero? Pues bueno, mira, Eric, yo soy de la vieja escuela, yo siempre he guardado todos mis documentos en mi escritorio, acá en mis documentos, tengo por ejemplo mi carpeta de tesis y aquí yo los voy guardando. Y pues cada que descargo uno, aquí lo guardo y normalmente lo que yo tengo que hacer es abrir el documento para saber de qué documento se trata y para que no me pierda, pues normalmente les pongo, copio el título y, ay Dios, lo cerré. Y hago el renombre de cada documento, ¿no? O pongo el nombre del autor o así. Pero esto es un batallar. Imagínense que cada documento que están descargando, porque normalmente se descargan con nombres así bien raros. Entonces imagínense tener que estarle cambiando a cada uno el nombre o tener que estar abriendo cada uno de los documentos para saber cuál es. Pues es un rollo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Imagínense ustedes que tienen un asistente virtual que les va a ayudar a sacar todos los metadatos de esos documentos que ustedes ya guardaron. ¿Cómo lo podemos hacer? Es muy sencillo. Por ejemplo, tengo aquí Zotero, son los de mi tesis del capítulo 1, entonces me coloco aquí en capítulo 1, selecciono los documentos y con simplemente arrastrarlos aquí a la parte central de Zotero, lo que va a hacer Zotero es ir extrayendo los metadatos de estos PDFs que yo le di. Entonces, si se fijan, ahí los va procesando. Y me va cambiando todos los títulos y me va a identificar los autores, etcétera. Todos esos metadatos de cada uno de los documentos. Ya que hice finalizado, le doy cerrar. Y si se fijan, el nombre del archivo sigue siendo el mismo. Si yo le doy aquí, aquí está. Bueno, a veces sí los cambia, mira. Me los está cambiando ya también los nombres de los archivos que están dentro. Pero ya me ahorró todo ese trabajo de yo tener que estar buscando quiénes son los autores, títulos, etcétera. O sea, yo aquí ya tengo prácticamente todo lo que necesito para cada uno de los documentos. Ahora, ¿cómo hace esto Zotero? Pues Zotero no hace magia realmente. Obviamente hay un proceso, tampoco tiene inteligencia artificial. Es un proceso simplemente de detección de metadatos. Normalmente, Zotero va a funcionar a la perfección cuando trabajamos con documentos académicos, es decir, un artículo de revista académica que yo descargué de ese cielo, de Redalic o de cualquier otra plataforma académica. Normalmente esos PDFs sí tienen muy correctos sus metadatos. ¿Qué son los metadatos? Pues estos elementos, ¿no? El nombre de la revista, el título, el autor, etcétera. Pero hay documentos que no los tienen. Entonces tenemos, siempre que le demos algo a Zotero y que hagamos esto, tenemos que revisar de este lado que tengan todos los datos que yo necesito. Por ejemplo, aquí puedo ir checando estos y veo que pues la mayoría, o creo que todos, tienen pues todos los datos que necesito. Si yo no sé qué datos necesito, pues primero tengo que ver, ok, este es un artículo de revista, entonces puedo ir a Google o a donde sea, buscar referencia, paciente, artículo de revista, y puedo ver, ok, para un artículo de revista necesito título, necesito autores, necesito nombre de la revista, necesito volumen, pero ¿qué tal si Zotero no me dio ni el volumen ni el número? Si no me los dio, pues ¿qué hago? Pues puedo abrir el documento y verificar qué datos me faltan. Aquí está volumen 25, número 3, entonces los puedo poner. O así los datos que no me esté dando y que le hagan falta a mi referencia, ¿ok? Pero siempre que mandemos algo, lo ideal es que desde ese momento que lo envié, yo esté verificando que sí tengan todos los datos. ¿Por qué es necesario? Porque el momento que yo ya los pase en forma de referencia, si algo le falta aquí, pues mi referencia va a estar mal. Entonces, bueno, en este ejemplo que puse, pues no hubo que modificar realmente datos, pero sí nos puede llegar a pasar, ¿ok? Entonces, esa es una forma, arrastrando documentos y dejando que Zotero vaya sacando los metadatos. ¿Qué tengo que hacer al final? Verificar que sí tenga los datos cada documento. Ahora, ¿qué pasa si yo ya mandé todo lo que tenía en PDF y ahora quiero pues ir recolectando en internet?
usando el botón que platicamos. Este botoncito. Entonces, por ejemplo, si yo visito un libro, voy a ir a DOAP, por ejemplo. DOAP es un directorio de libros en acceso abierto. Puedo hacer una búsqueda aquí simple, pero bueno, este curso no es de búsquedas de información. Ya después podemos hacer un curso de búsquedas de información. Ahorita nada más vamos a ver cómo organizarla. Por ejemplo, no sé, Aquí tengo varios libros. Y si se fijan, este libro, bueno, en esta plataforma de DOAP, pues todo va a estar en texto completo, ¿ok? Pero aquí Zotero ya me está dando, si se fijan, ya cambió ¿cómo se llama? El complemento y ahora es un librito. ¿Por qué? Porque está detectando que en la pantalla estoy viendo un libro. Entonces, yo quiero mandar esta referencia de este libro a mi Zotero. Le doy clic ahí, pero no lo quiero para mi capítulo 1. Ahora lo quiero para no sé, para mi ensayo o para mi artículo. Entonces elijo la carpeta a donde lo quiero mandar. Por ejemplo, artículo. ¿Ok? Y ya puedo yo regresar a Zotero y ahí ya va a estar en la carpeta artículo el documento que yo le mandé y verifico que tenga los datos. Tiene el título, tiene el autor, tiene la editorial y tiene la fecha. No tiene edición, es muy probable que sea la primera edición. ¿Y qué más? Me mandó el PDF en texto completo. Entonces, si yo le doy doble clic aquí, pues yo ya tengo aquí el libro completo. ¿Ok? Vamos a cerrar. Y así, tan fácil, yo ya mandé esa referencia y puedo buscar otras referencias. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, con el ISBN. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo este libro? Yo tengo este libro en mi casa, en físico, un libro que yo tengo en mi casa en físico y quiero mandar la referencia a Zotero. ¿Qué hago? Normalmente todos los libros pues tienen un código de ISBN. Yo tendría que abrir mi libro y buscar en dónde está ISBN. Por lo general siempre sale en la portada o contraportada. Entonces puedo copiar el ISBN, supongamos que es este. Hay algunos que tienen varios. Y puedo mandar a Zotero esa referencia con esta varita mágica, ¿ok? Y aquí puedo meter códigos DOI, ISBN, este es para publicaciones médicas, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí le doy el ISBN. Y Zotero ya me reconoció cuál es ese libro, el título, autor. Y fíjate, aquí me falta la editorial, ¿ok? Entonces yo puedo revisar mi libro y ver qué editorial es para poder incluírsela, ¿ok? Porque no me la está dando. Entonces, bueno, este no es un caso de un libro físico, pero nada, voy a checar aquí cuál es la editorial, nada más para integrarla. Aquí está, es este. Entonces, yo la puedo integrar aquí. Y ya está completa mi referencia, ¿ok? Ahora, este no tiene PDF porque yo estoy haciendo el ejemplo como si tuviera un libro físico. Pero ¿qué pasa si yo agregué una referencia y después, pues, dio la casualidad que encontré el PDF? Pues también puedo yo descargar el PDF. Ahí lo tengo descargado. Y integrarlo a la referencia. Por ejemplo, aquí están. Voy a descargas. Este fue. Entonces, nada más lo arrastro y lo meto aquí en la referencia. Entonces, listo, ya tengo yo esta referencia con su PDF también, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo estoy, por ejemplo, viendo una tesis? Aquí les voy a pasar, de Alnet tiene un repositorio de tesis. Vamos aquí donde dice tesis. Y pues aquí tengo varias tesis. Entonces, vamos a abrir esta. Y si se fijan, el complemento de Zotero ya cambió, ya no es un librito, ahora es un birrete, ¿ok? ¿Por qué es un birrete? Porque está detectando que aquí hay una tesis. Entonces le doy clic.
se va a guardar igual en la carpeta de artículo. Recuerden que si yo lo quiero en otra carpeta, pues lo puedo cambiar aquí de carpeta, pero en esta demostración vamos a dejarla ahí. Y ahí está, junto con su PDF, si es que está disponible, ¿ok? Y bueno, pues tengo el... fíjense, aquí hay un error. En tipo de tesis, normalmente se pone el grado de la tesis, si es doctoral, si es de maestría, etcétera. Y aquí me está dando URL. Entonces, esto lo tenemos que quitar. ¿Qué pasa si no lo quitamos? Fíjense, nada más para que vean más o menos cómo se ve, porque es importante cambiar los datos si es que falta. Yo voy a sacar esta referencia. Más adelante les digo cómo se sacan. Ahí está. Y se fijan, aquí dentro de los corchetes me está dando ese URL y no debería estar ahí. Entonces, tengo que ver qué tipo de tesis es. Vamos a abrirla. Es una tesis doctoral. Entonces yo aquí le puedo poner en tipo. Y ya la corregí, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a sacarla. Y ya aparece bien, ¿ok? Entonces, por eso es la importancia de también revisar nosotros qué le falta o qué puede estar mal en mi referencia, ¿ok? Ahorita explico de más a detalle cómo sacar las referencias. Nada más era para que vieran la importancia de corregir algunos datos, ¿ok? Entonces, bueno, ya pasamos un libro, una tesis. Ahora, ¿qué vamos a pasar también? Por ejemplo, no sé, un artículo, ¿no? Vamos a ir a Google Scholar, por ejemplo. Déjenme, voy a Google Scholar. Aquí estoy en Google Scholar y vamos a buscar otra cosa, ¿no? Igual. Nuevamente, cuando usen Google Scholar, les recomiendo usar estos filtros para obtener información más reciente. Y miren, aquí tengo una lista de resultados. ¿Qué me está mostrando Zotero? Y ahora se convirtió en una carpeta. ¿Qué quiere decir? Que yo en esta pantalla tengo varias referencias. Si yo le doy clic aquí, puedo elegir las que yo quiera, son las que estoy viendo aquí. Y aquí me dice cuáles tienen PDF. Por ejemplo, si quisiera esta y esta. Y le digo, ok. Me está guardando artículo, vamos a cambiarla a la de ensayo. Y ya tengo esas dos. Ahora, yo no recomiendo esta opción porque siempre me va a faltar el URL. Y lo mejor es que vengan con todo URL. Se las quería mostrar porque es una función que tiene, pero no es la que yo recomiendo porque tendría que después buscar cuál es el DOI o cuál es el URL. ¿Qué es lo que yo haría? Vamos a eliminarlas. Lo que yo haría es ir directamente al que quiero. Por ejemplo, quiero este documento. Lo abro y ya se cambió. Ahora es un paper, porque está viendo que aquí es un paper. Y ya le doy clic. Y ahí tengo tanto el PDF, ¿cómo se llama? Y la referencia completa. Y se fijan, aquí ya trae URL, trae código DOI. Y ya no tuve que yo desgastarme abriendo el documento para copiar y pegar el DOI. Entonces siempre va a ser como más completa la referencia si la sacamos directamente de la fuente original, ¿no? No desde la lista de resultados. Vamos a mandar otro PDF, por ejemplo, se convirtió en un paper chiquito. Déjenme que cargue un poquito, que se me quedó medio trabado, a ver. Ahí está. Y si se fijan, mira, este es un buen ejemplo. Ah, no, ya cambió. Es que hace rato tenía la forma de una página web y dije, me la va a mandar mal, porque no es una página web, yo sé que es un artículo, pero ya se actualizó y ya me lo está viendo, ya se está viendo este papelito que es como cuando se ve cuando hay un artículo. Entonces le doy clic y ya está en en mi carpeta de ensayo, ¿ok? Completo. Ahora,
¿Qué pasa cuando se equivoca Sotero? Por ejemplo, este es un ejemplo. Artículo de revista lo manda como página web. Entonces, vamos a abrirlo, nada más para hacer ese ejemplo. Este es un artículo de revista. Yo de antemano ya sé que es un artículo de revista. Y aquí Sotero me lo está... mira, ya, de hecho ya creo que ya actualizaron esta parte porque anteriormente me lo mandaba como página web y ahorita estoy viendo que no, que ya me lo va a mandar como artículo. Fíjense, hasta los errores que ya tenía identificados, ya Sotero ya los resolvió. Por eso me encanta Sotero, es muy... Mira, ya me lo mandó ahora sí bien. La vez pasada sí me lo daba como artículo, como página web. Lo guardé para hacer una demostración. Pero ¿qué pasa si me lo diera como página web? Pues simplemente aquí cambio el tipo de documento que estoy metiendo, ¿no? Ahora, eso también se puede hacer en blogs, por ejemplo. Vamos a buscar dentro de un blog. Este blog de Google, por ejemplo. Tengo esta página web que pues yo de antemano no sé qué es un blog, pero si se fijan aquí me lo está dando como página web. ¿Por qué sé? Porque cuando es un blog realmente Sotero lo detecta de otra forma. Otra les digo cómo. Lo voy a guardar, pero lo quiero en mi carpeta de ensayo, ¿ok? Voy acá y es del blog de Google, fecha, web, ok, pero sé que no es como tal una página web, sino que es un blog, entonces aquí lo puedo cambiar a entrada de blog, ok. Y en autor, vamos a ver si podemos poner que es Google. Si trae un autor personal y no me lo detectó, entonces vamos a copiarlo. Y aquí lo pego. Ahora, primero tengo que poner el apellido y luego el nombre. ¿Qué hago yo cuando copié así como que el nombre completo? Lo copié completo, entonces le voy a dar aquí que me dé un solo campo. Ahí está. Lo pego y luego me digo que me lo cambie a 2 campos. Y ya me lo cambió solito a autor, de apellido, coma, nombre. ¿Ok? Ahora, si no tuviera aquí un autor, yo identificaría a Google como el autor de esta entrada, porque pues es un blog oficial de Google. Entonces, si tuviera que poner a Google como autor, tengo que cambiar a un solo campo, cambiar a campo simple aquí. Entonces aquí ya me deja poner el autor así sin tener que separar por autor, por apellido y año, ¿ok? Pero bueno, este no es el caso. Este caso es un autor personal y vamos a dejarlo así, ¿ok? Y pues listo, tengo todos los datos que necesito, ¿ok? También lo puedo hacer con videos de YouTube, por ejemplo. Vamos a buscar el canal de la ONU. Vamos a abrir este. Y aquí tengo el video. Y se fijan, ya cambió, ahora es un disquito. Entonces, esta forma la va a tomar cuando reconozca que hay videos. Le vamos a dar clic, se guardó la carpeta de ensayo. Y pues aquí tengo ya título, el director, que sería las Naciones Unidas. Aquí vamos a poner siempre el nombre del canal. Y la fecha, ¿ok? En formato, yo aquí les recomiendo que también complementen con video de YouTube. Y listo, ya tenemos todos los datos. Ahora, si se fijan, este video que yo mandé, pues obviamente no me lo da con un dato adjunto porque no va a descargar el video y ponérmelo ahí. Pero aún así, tenemos el URL. Entonces, si yo, por ejemplo, ya cerré mis páginas y yo quiero ir a este video nuevamente, pues simplemente le doy doble clic y me va a llevar a el sitio donde está publicado el video. ¿Ok? Entonces, si se fijan, es una maravilla, o sea, tener todo
todos tus documentos, los datos de tus referencias en un mismo lugar, ¿ok? Por ejemplo, si yo quisiera abrir todo lo que trae PDF, me lo va a abrir aquí mismo. Si yo le doy doble clic, me abre aquí el PDF. Pero, ¿qué pasa si yo no lo quiero ver aquí? Si yo lo quiero ver en línea, pues le puedo dar clic derecho y le puedo dar ver en línea. Y me va a llevar al sitio en donde fue publicado. ¿Ok? Entonces, ya de forma muy general, pues esas son las formas. Bueno, me falta una. Otra forma que es la que menos les recomiendo, o sea, es como la última Disculpa, opción. buenas Perdón, noches. adelante. Sí, disculpa, interrumpo un pedacito ahí. Es que estoy tratando de seguir. Buenas noches a todos. Estoy tratando de seguir aquí subiendo los documentos, pero mi vista de Zotero en el escritorio no tiene tipo de documento y fecha, o sea, se ve solamente título y creador. ¿Hay alguna forma de ampliar esa Claro. opción? Normalmente aquí, sí, muchas gracias, qué bueno que lo mencionas. Normalmente aquí, cuando recién instalamos, solamente nos da título y creador. En tipo de documento y fecha, lo podemos agregar en dando clic derecho sobre cualquiera de estos campos. O sea, le doy clic derecho y aquí me dice cuáles son los elementos que yo puedo poner. Por ejemplo, si yo nada más quiero que salga el título o que no salga la fecha, pues la puedo quitar aquí. Y tampoco el tipo de elemento. Incluso tampoco el creador. Bueno, el creador lo puedo quitar igual y solo me sale el título. Entonces aquí yo voy eligiendo qué es lo que quiero ver, ¿no? Por ejemplo, no quiero ver toda la fecha completa, nada más el año. Es mejor. Y tal vez publicación. Yo sí recomiendo mucho que hagan esto de poner el año, porque aquí se pueden dar cuenta cuando algo le falta al año. Por ejemplo, de hecho lo mandé 2 veces, no sé por qué, pero aquí le falta el año, pero ya vimos que esta fue la correcta. Se están repetidas, entonces puedo yo borrar esta. Y listo. Ahora, ya vimos que puedo pasar referencias arrastrando documentos, ya vimos que puedo hacerlo con la varita mágica, que era esta, o que puedo yo mandarlas con el complemento del navegador. ¿Qué pasa? Y es la última opción, cuando ninguna de estas opciones es viable, es decir, no me funciona la varita porque no tiene código el documento, ¿cómo se llama? El no me lo manda bien, por ahí tuvo un error Zotero y no me lo quiere mandar bien, o el PDF no tiene metadatos, metí un PDF y no me reconoció ningún metadato. Bueno, ¿qué voy a hacer? Lo puedo hacer manualmente. Le doy aquí en el más, elijo qué tipo de documento es y lleno los metadatos. Ahora, si no saben qué tipo de documento es, usen esta opción, que es el de documento. Cuando no sepan realmente si es un capítulo de un libro, si es un artículo, o sea, no saben qué es, solamente es un texto que trae un autor y así, pero no saben realmente qué es, usen que es documento. Y ese es como el más genérico. Y recuerden, lo mínimo que deben poner es título, autor, fecha y URL. Y ya con eso su referencia va a estar completa. ¿Ok? Entonces, listo. Ahora sí viene algo muy interesante, que es cómo la saco de aquí ya en forma de referencia. Les voy a mostrar, esto sí pongan muchísima atención, las configuraciones que deben hacer en Zotero para que cuando ustedes saquen las referencias de aquí, siempre estén en APA 7 y estén así pues de la mejor manera. Van a hacer lo siguiente, se van a ir aquí donde dice editar y después se van a ir donde dice preferencias, perdón. Aquí en preferencias van a elegir el estilo en el que quieren, primero preferencias. Es que está en la opción de citar porque fue la última que usé, pero nuevamente va a estar aquí en general, ¿ok? Ahora, antes quisiera hacer otra mención. Normalmente les va a pedir, cuando ustedes instalan por primera vez, no sé si les salió aquí una barrita amarilla que dice sincronizar con una cuenta. ¿A alguno de ustedes les salió? Una barra amarilla ahí en la parte superior. Acá arriba. Salió una barra amarilla que dice sincronice, algo así dice. No Sí me recuerdo. salió, sí. Eso pasa porque el Zotero te está pidiendo que hagas un respaldo. ¿Cómo se hace ese respaldo? Nomás lo explico brevemente.
Ustedes van a Zotero. Y se van aquí donde dice login. Y acá le dan en crear una cuenta gratis. Entonces crean su cuenta y ya una vez que crearon su cuenta, lo que va a pasar es que desde aquí, desde la versión web, van a poder ver una versión también de Zotero como esta, pero en la web. Es como si tuvieran un respaldo de todo lo que vayan metiendo acá. Pero para que se sincronice, le tienen que dar en preferencias y aquí en sincronizar y aquí ponen los datos con los que hicieron su cuenta. Y ya de esa forma, ahorita yo no tengo ninguna cuenta porque esta cuenta la uso para dar, no es mi cuenta que lo uso normalmente para mis investigaciones. La uso nada más para dar estas demostraciones, por eso no tengo ninguna cuenta vinculada. Pero ya esto les va a facilitar la vida porque una vez que vinculan, van a tener el respaldo en la web, ¿ok? Y también van a poder descargar la aplicación de Zotero. Bueno, no sé si se alcance a ver, pero la aplicación de Zotero también funciona de maravilla y van a poder ver aquí en su celular todas sus carpetas y sus referencias e incluso desde aquí mandar nuevas. Pero bueno, lo primero es sincronizar, ¿no? Con una cuenta que ustedes hayan hecho en la web. Después, aquí en general, yo les recomiendo que quiten esta de tomar instantáneas. ¿Por qué? Porque Zotero también tiene esta opción de que si tú pones, no sé, mandas una página web o así, hace como una captura de pantalla de la página y te la pone. Y esto solamente te ocupa espacio. Realmente no lo recomiendo mucho. Por eso yo siempre la desactivo. Quitarlo de tomar instantáneas. Y después, esa es una parte. Después se van a donde dice exportar. Y aquí en exportar es donde van a elegir el formato con el que quieren usar Zotero. Normalmente me parece que sale, creo que sale en MLA de por default. Entonces tienen que cambiarlo a APA7, ¿ok? O al estilo que vayan a usar, ¿ok? Y aquí ponen en idioma, puede ser español, Chile, México, España, el que ustedes deseen. Y listo, nada más eso. Y aquí en citar, seleccionan esta opción que dice incluir URLs de los artículos en las referencias. Entonces también esa es importante que lo seleccionen. Y por último, aquí en procesadores de texto, habiliten este que dice usar el cuadro de diálogo clásico, añadir cita. Ahorita les digo qué es. Ahorita lo voy a desactivar para que puedan entender qué es esta configuración. Lo voy a quitar. Listo. Ahora, ya que tengo eso, yo ya puedo hacer uso de estas referencias y sacarlas. ¿Cómo? Como les había mencionado, por ejemplo. Tengo aquí mi Word. Quiero sacar estas. Las selecciono, 2, 3 o las que vaya a necesitar. Y simplemente con arrastrarlas, ya las tengo acá, ¿ok? En APA7. Ahora, esa es una forma. Ay, perdón. Otra forma es copiándolas y pegándolas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, vamos a sacar las que metimos aquí a tesis. ¿Cómo se copian y pegan? Es muy sencillo. Pueden usar esta opción que acá dice editar y darle clic en donde dice copiar bibliografía. O bien pueden hacer este atajo que aparece aquí. Control-Shift-C. Control es la letra Control, Shift, ya saben, es la flechita hacia arriba. Y la letra C. Es como si copiaran. Normalmente cuando copiamos es Control-C, pero pues añadimos el Shift. O sea, pueden hacer cualquiera. Darle clic aquí o hacer esto o presionar estas teclas. ¿Ok? En donde dice bibliografía. Y luego ya nada más acá, como pegan normalmente, Control V. Y listo. Ahí están mis referencias. ¿Ok? Y ya me las dio también en orden alfabético. ¿Ok? O bien, por ejemplo, si quieren sacar todas las referencias de una sola carpeta, por ejemplo, las que tengo aquí en eLearning, puedo colocarme en la carpeta, le doy clic derecho y le doy en crear bibliografía a partir de la colección. Igual le puedo dar aquí donde dice copiar el portapapeles. Ok. Y ya nada más lo pego. ¿Ok? Bueno, ese es nada más para sacarlas, las puras referencias. Si yo quisiera sacar, por ejemplo,
la cita, si estoy escribiendo, pues igual puedo hacer esto de aquí editar y le doy copiar cita. Recordemos que la diferencia es que la cita es como yo lo cito en el texto. Si se fijan, aquí son 4 autores, por lo que en teoría me tiene que dar solo el primero con et al y el año. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si es cierto. Ahí está. Et al y el año. Pero siempre me lo va a dar por default en cita parentética. ¿Ok? Ahora, eso es como de forma manual sacarlas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero usar el complemento de Microsoft Word? Aquí viene lo interesante. Ya lo tengo aquí instalado, ¿ok? Entonces quiero sacar uno de los documentos que ya tengo o de las referencias que ya tengo en Zotero. Vamos a hacer un ejemplo un poquito ya más vamos a ver. Gamification, alguno que tenga en español, déjenme ver, está. Lo abro. Y supongamos que de aquí yo saqué un texto. Vamos a ver cuál está padre. Uno que no sea cita de cita, porque casi todo está citado aquí. Supongamos que saqué este texto. ¿Ok? Entonces tengo este texto. Entonces aquí lo quiero citar. ¿Ok? Le voy a dar clic. Primero tengo que ver de dónde lo saqué. Lo saqué de esta que es Bibliotecas y Sociedad de Meneses Tello. ¿Ok? Entonces, aquí yo doy añadir cita. A ver, vamos a checar. Me parece que hubo algo aquí cuando hace rato que hice el ejemplo de desactivarlo. Me lo cierro nada más. Lo vuelvo a abrir. Listo. Añadir cita. Tiene aquí la mano levantada, Eric. Adelante. Bien, no, la pregunta es de No, sí está atrás. deshabilitado. Ok, ya. Buenas noches. Buenas Es noches. cuando yo hago el registro en Zotero, me permite registrar el correo con Hotmail, pero cuando voy a ingresar, entonces me pide una cuenta de Gmail y no me permite hacerlo. ¿Solamente genera cuentas de Gmail o puede ser con cualquier cuenta? Puede ser con cualquier cuenta en realidad. O sea, ¿me puedes volver a repetir? Discúlpame, la verdad. Sí, o sea, yo, digamos, me registré con un correo de Hotmail, me dio el correo, me permitió ingresar y demás, pero ya cuando estoy en la plataforma Zotero, me pides un correo de Gmail, no entiendo por qué. No debería ser. Otra cosa que puedes hacer es que no pongas el correo, pon tu nombre de usuario. Ya es que en Zotero tuviste que poner un nombre de usuario. Pon ese Sí, nombre de usuario. ok, de acuerdo. Gracias. Ok. A ver, ya cerré Word. Vamos a volverlo a instalar. Ok, está deshabilitado. Vamos ahora sí a habilitarlo. Y se supone que ya está habilitado. Entonces, vamos a verificar. Zotero. Listo. Entonces, aquí, bueno, le doy en otra vez. Cancelar. Vamos a déjalo cancelo para explicarles. Copio un texto, ¿no? Obviamente aquí puede ser una cita textual. En este caso es una cita textual. Entonces vamos a ponerlo entre comillas. Y vamos a añadir la cita. Le doy en APA. Ok. Le dejo aquí como APA 7. Y me abre el campo de texto, bueno, más bien las referencias que yo tengo. Entonces aquí yo puedo elegir cuál es la que usé. En este caso fue esta. Pero ¿qué pasa si yo tengo un montón de referencias y no me acuerdo realmente cuál fue la que usé? O sea, me acuerdo del autor. Pues aquí también lo puedo buscar. La de Meneses es esta. ¿Ok?
Y esta fue de la página, no sé, 3, porque es una cita textual, entonces aquí le pongo el número de página. Le doy OK y ya me da la referencia o la cita tal cual como se lo indiqué, ¿no? Bueno, me lo da en cita parentética por default. Ahora, ¿qué pasa si realmente yo quiero citar esto como cita con énfasis en el autor? Si quiero empezar con el autor. Aquí supongamos, es el mismo texto, pero para hacerlo más con otras fuentes, supongamos que es un texto distinto, ¿no? De otro autor, de otro documento. Entonces, lo quiero citar con énfasis en el autor. Le voy a dar igual en añadir cita, y supongamos que para este ejemplo, usé tal vez este documento, ¿ok? Si yo lo inserto así tal cual, ¿ok? Me lo va a dar igual entre paréntesis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que dar aquí donde dice mostrar editor. Y aquí lo cambio la redacción de la cita. Nada más le pongo el paréntesis ahí. Y le puedo dar, aquí mismo puedo poner el texto introductorio, si quisiera. Etcétera, ¿no? Entonces ya la cambié. Igual, si tuviera que hacer una cita, no sé, cita de cita, añado la cita y supongamos que este es un documento que este autor, o vamos a elegir otro, que este autor está citando a otro, le doy igual aquí en mostrar editor y supongamos que estos autores, mira, este no tiene fecha, vamos a elegir otro mejor, Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues Martínez, y, por ejemplo, que ellos citaron, no sé, igual a Zavala. Nada más hago la corrección que necesito y ya. Ok. Entonces ya se hizo la cita de cita. Y supongamos que puedo tener una cita múltiple. Supongamos que esta idea la saqué de varios autores, consulté a varios autores distintos y como consulté varios trabajos, todos apuntaban a la misma idea, entonces tengo que hacer una cita múltiple, ¿no? Cuando cito varios para hacer un mismo párrafo, o redactar una misma idea, también puedo citar varios a la vez. Le puedo dar aquí añadir cita, y supongamos que para esta idea, pues cité bueno, primero le tengo que dar aquí donde dice fuentes múltiples, se abre entonces ya elegí el primero, y supongamos que también fue este otro autor, bueno, acá del capítulo de y lo paso con esta flechita, esos dos, y supongamos que también 3. Y ya nada más le doy OK, y ya se añadieron esa cita múltiple, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo una cita que no tiene, de una página web que no tiene autor, que es lo que habíamos mencionado? Por ejemplo, supongamos ¿no? Supongamos que es y no tiene autor, vamos a borrarlo. Listo, no tiene autor. Entonces, es el de Fish. Vamos a insertarlo, añadir cita. Fish. Es le doy OK. Y si se fijan, me respeta la regla. Me está dando el título en itálica y el año. Pero ¿qué pasa si yo no la quiero? Porque no quiero todo el título completo y quiero aplicar esta regla de los 3 puntos. Pues la puedo editar. La selecciono con un clic y aquí le puedo dar igual para editar la cita, el mismo botón. Y aquí le doy en mostrar editor. Y dejo esas 2 palabras, 3 puntos, OK. Entonces ya se editó. Entonces así yo me la puedo pasar escribiendo e insertando citas de la forma que yo quiera, con énfasis en el año, citas de citas, con énfasis del autor, etcétera. ¿Y cuál es el beneficio de hacerlo así? Que al final yo simplemente pongo bibliografía o referencias. Normalmente va centrado, vamos a dejarlo así. Y ya nada más le doy aquí donde dice añadir bibliografía. Y lo que hizo fue ponérmelas ya en orden alfabético
todo lo que yo inserté con Zotero acá arriba. ¿Ok? Incluso si yo sigo metiendo más referencias, se me va actualizando, por ejemplo. Supongamos que aquí me faltó fundamentar algo. Añado otra cita. Vamos a ver que sea, por ejemplo, el video. Ahí está, Naciones Unidas 2022. Y aquí debe aparecer en la letra N. Aquí está. ¿Ok? Entonces, Noches. buenas noches. ¿Preguntas? Y tengo una duda. Adelante. En algún lugar lo leí, pero entonces me queda la duda cuando reviso varios documentos, y es la cita múltiple. ¿Los autores se organizan en orden alfabético o en orden ascendente por año? Realmente se van poniendo, Zotero los va poniendo conforme tú las vas añadiendo, pero lo ideal es que las pongamos por año, ¿ok? Entonces, nosotros las podemos ir aquí, por ejemplo, vamos a hacer otra múltiple, ¿no? Mando esta, ahí está, y mando esta. Ahora, aquí tengo que ver cuál es más reciente y cuál es más... Por aquí puedo quitar esto para que ya no me lo muestre. Ahí está. Fecha. 2015 es más reciente y 2013. Ponemos primero la más reciente, ya está, y después la más antigua. Y lo dejamos. Si estuvieran al revés, nada más las movemos. Aquí están estas flechitas. ¿Ok? Así queda. ¿Tienen alguna otra duda? Salen bastante, realmente hay Solo era muchas eso. cositas que pueden ir resultando, pero ya es conforme lo vayan practicando. De todos modos, yo voy a estar al pendiente en WhatsApp unos días, en su grupo de WhatsApp, para que pueda ir resolviendo dudas que les puedan ir surgiendo, ¿ok? Ya con el uso de la herramienta. Y bueno, quiero aprovechar también para hacer esta duda que tenía, no recuerdo quién fue, de cómo migrar lo que tenemos en otro gestor a Zotero. Déjenme abro mi cuenta. Es que no recuerdo. Aquí yo, por ejemplo, puedo seleccionar qué referencias quiero. Supongamos que si quiero mandar todo lo que tengo aquí a Zotero, me puedo colocar aquí donde dice todas mis referencias. Y aquí en File le doy exportar todo y lo digo que me lo exporte en formato RIS. Entonces me va a descargar un archivo. Aquí lo voy a guardar. Library, le puedo poner Mendeley. Guardar. Y listo, ya que yo tengo ese archivo, ya puedo despedirme de Mendeley y importarlo a Zotero. Le doy aquí en archivo, importar bit desde un archivo RIS. Next. Y selecciono el archivo descargado. Next.
finalizar. Entonces ya aquí todo lo que yo tenía en Mendeley, ya lo tengo también en Zotero. ¿Ok? Y también me faltó mencionarles cómo usar esta parte de las notas. Por ejemplo, ustedes ya saben que aquí tienen sus documentos, ¿no? En Zotero. Y aquí los pueden ver. Y pues Zotero acaba de integrar estas funciones en las cuales pues, ya tú puedes también ir subrayando o también ir haciendo notas en diferentes sitios. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una nota. Y le pones notas de elemento más, añadir nota de elemento y por ejemplo puedes copiar esto, el pluralismo, añadir a nota, ahí está. Y te lo está dando con todo y la cita y el número de página donde lo sacaste, que es la 11. Entonces tú ya tienes esa nota y desde acá ya la puedes tú también importar. Supongamos que eso, le doy aquí donde dice añadir nota, me está detectando que es esta, y me añadió ese texto que yo había sacado ya entrecomillado y con la cita. También se pueden guardar incluso, puedes exportar incluso gráficas. Hay algunos o dibujos que pueda tener en un documento. Vamos a ver si aquí alguno de estos tiene alguna figura. Supongamos esta. Le doy aquí en seleccionar. Y selecciono esta parte. Listo. Ahora esto lo puedo añadir una nota, pero quiero añadir una nueva. Entonces aquí lo tengo. Y si yo quiero sacar esto de aquí, pues puedo hacer lo mismo. Es de Calogianx, entonces aquí me meto, añadir nota. Es esta que fue la última que hice. Y miren qué hizo. Me insertó esa imagen que yo guardé como nota con todo y su cita. Y aquí lo tengo. Incluso aquí puedo ir viendo qué notas tengo y en qué páginas para este documento. Entonces, sí ya te permite trabajar bastante bien con el documento. Me parecen pues muy buenas mejoras que ha tenido Zotero. Esto es nuevo, lo tiene apenas, ¿qué será? 2 meses que integró estas funciones de lectura de los documentos. Anteriormente, cuando tú querías abrir un PDF aquí, te mandaba al lector que te hubieras instalado, pero pues ahorita ya integró esta nueva función, lo cual pues es muy buena, funciona bastante bien. Hasta aquí pues, no sé, ¿tienen Sí, si no tienen alguna duda? sí, yo quería decir algo que realmente es muy valioso esta parte porque es muy práctico este sistema, mucho mejor que Mendeley. Yo he utilizado mucho tiempo y por tanto tengo mucho de mi información en cuanto a referencias, las tengo de mi tesis precisamente en Mendeley. Entonces para mí sería muy bueno migrarlo porque al final en las referencias bibliográficas las voy a tener que utilizar y está genial. Muchas gracias, doctor Palomares, y muchas gracias, Eric, por toda esta información que de seguro va a servirnos muchísimo para la elaboración de nuestra tesis. Gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes. La verdad es que es un placer siempre estar aquí colaborando con la VJ y más en esta parte que sinceramente pues me apasiona bastante porque normalmente es algo que nos rompe la cabeza en ciertos momentos y cuando te das cuenta de que puedes hacerlo de manera tan fácil, ya tan sencilla y que existen estas herramientas, pues ahora sí que nos quita un gran peso de encima y sobre todo nos ahorra. Yo siempre digo que este tipo de herramientas valen oro porque el tiempo es oro, entonces si el tiempo es oro y esto nos ahorra un montón de tiempo, pues ya ese tiempo lo podemos usar para investigar más incluso. A veces el investigador utiliza más tiempo en este tipo de formatos, en organizar estas cosas, que en la investigación misma. Entonces,
pues nada, muchísimas gracias por el comentario y pues igual, les agradezco a todos. Perdón, yo tengo una pregunta. Adelante, Luz. Aquí yo migré toda mi información a Zotero, pero me aparecen unos documentos como adjunto y no me aparece ninguna información y no me deja llenarlo manual. ¿Cómo hago para darle la información que no me aparece ahí? Mira, tienes que hacer lo siguiente. Bueno, es que no sé si sea lo más adecuado compartirme pantalla o si puedo tener yo aquí algún documento que pase lo mismo. A ver, espérame, creo que sí tengo un documento. Déjalo intento desde acá. Con ese caso. Ya sé qué hacer. Voy a crear un PDF sin metadatos, por ejemplo, aquí. Ay, Dios, no era ahí. Le voy a dar aquí en donde dice... ya lo perdí. Aquí está. Le voy a pedir que me lo guarde en PDF. Ahí está. Este es un PDF que yo acabo de crear. Entonces, seguramente no va a tener metadatos porque solamente es una captura de pantalla de la página, ¿no? Entonces, es seguramente lo que te está pasando. Tú lo que hiciste fue agregar un PDF que no tiene metadatos. Vamos a ver cómo aparece. Descargas. Es este. Ahí está. Y es así como te aparece, ¿cierto? O sea, sin datos, nada más el puro PDF ahí. ¿Cierto? Así mismo, sí. Ok. Pero yo lo bajé lo copié del buscador. ¿Cómo del buscador? De Google Academics, con el botoncito de arriba, lo cargué a Zotero, pero me cargó sin nada. Ok, bueno, es ese mismo ejemplo. Digo, nos podemos encontrar, a pesar de que estemos en algún buscador académico, es posible que nos encontremos con PDFs que no tengan metadatos. Ya. Aquí realmente no es error de Zotero, es simplemente que no tiene No, Zotero no de está dónde sacar los cargado. datos. Ya, perfecto. No tiene Zotero de dónde tomar los datos porque el PDF como tal no tiene esos datos. Entonces, pues no hay forma. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hay dos cosas. Una es que la puedes crear manualmente. Le das aquí, dependiendo del tipo de documento que sea, le das documento, por ejemplo. Aquí ya se creó una referencia sin datos. Entonces, lo que vas a hacer es meter ese PDF dentro de la referencia. Ahí está. Y después abrir el PDF y darle clic aquí para que tú puedas ver el PDF y al mismo tiempo ir llenando los datos. Pones el título, pones el autor, etc. ¿Me explico? Y aquí voy siguiendo. Entonces, así lo puedes solucionar. Esa es una forma. Lo que yo haría sería buscar ese PDF, o sea, ese documento, buscarlo en otro lado, porque seguramente puede que haya otro lado en la web donde sí me puede jalar los datos con el botón. Pero como tú lo prefieras, igual esta es una buena opción para que vayas practicando cómo ir insertando los datos manualmente, conforme Perfecto. viendo el documento. Y lo mismo pasaría con un libro en físico que tengo. Lo meto ahí como una nueva referencia y le creo los datos manuales. Sí, o puedes ver si el libro tiene... yo ya hay dos cosas. Puedo con el ISBN. ¿Cuál es el título del libro? Voy a mirar uno, por ejemplo, acá que tengo. Sí, cualquier libro que tengas ahí a la mano. Vamos a hacer una carpeta nueva. La experiencia musical como mediación educativa. Entonces vamos a poner. Es la experiencia musical. Como mediación educativa. Listo. Puedes poner ¿cómo se llama? Así el título. La experiencia musical como mediación educativa. Y al último poner ISBN. Entonces, mira, aquí te está dando los ISBNs. Entonces, lo que puedes hacer es darle clic ahí y acá arriba te va a aparecer el ISBN.
lo copias y ya te vas a Zotero y lo añades con esta varita mágica. Vamos a ver, no siempre funciona, vamos a ver si esta vez sí, mira, ahí está. Y fíjate, me está dando también una cosa que nos puede servir bastante. En el manual APA nos dice que no pongamos el título en mayúscula, siempre tiene que ir en modo de oración. Entonces, aquí lo que normalmente uno haría sería pues borrarlo y volverlo a escribir, pero no, Zotero tiene esta opción donde te pones encima, le das clic derecho y ya te dice que lo puedes cambiar a capitalización de oración y listo. Excelente. ¿Ok? Puedes hacer eso, o bien otra opción sería ir a alguna página donde lo detecte y revisar, o sea, por ejemplo, te metes ahí porque ese es el Si libro. está electrónico. Solamente tienes que revisar. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo si esto me lo va a mandar bien a Zotero desde este botón? Desde el icono. O sea, aquí por el puro icono ya estoy viendo que no me lo va a mandar bien, me lo va a mandar como blog, porque si me lo mandara bien, estaría como librito. Y porque yo sé que es un libro. Sí. Y no me está detectando como libro. Entonces ya desde ahí sé que no me lo va a mandar bien. Entonces, tal vez ahí la puedo checar tal vez con en otra página. Pero si ya vi varias, aquí ya vi que ya se ve como libro, ¿ya viste? Sí, cambió. Entonces aquí sí va a ser más probable que me lo mande bien. Vamos a ver. Prueba. Ahí está. Pero aún así le siguen faltando algunos datos. Nada más agregaría la editorial y la fecha. Y la fecha. Y ahí, obviamente aquí cambio la capitalización y le quito todo esto que no debería ir aquí. Y fíjate, me está dando mal el año, digo, los nombres del autor deben ir aquí. Entonces son varios errores, tal vez esa me conviene más borrarla y tal vez usarlo del ISBN, que fue la primera opción que Está vi. mejor, sí, está más completo. Entonces ya de aquí, pues, así se van a dar cuenta ustedes más o menos qué opción de las que te da Zotero pueden usar ante determinada situación. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Por Perfecto. nada. Eric, muchas gracias. Disculpe, usted mencionó un grupo de WhatsApp. Algunos compañeros y yo pusimos los números electrónicos, los números de celular, pero si hay posibilidad de que nos unan o no es posible. Me parece que este grupo lo van a hacer, no sé, Gilmer, quién lo hace. Normalmente bueno, la experiencia que he tenido con otros grupos anteriores, al final de la sesión, pues se hace un grupo, yo no lo creo, nada más me agregan y ahí estoy 2 o 3 días atendiendo dudas. ¿Quién crea estos grupos, Gilmer? Sí, sí, no te preocupes que eso lo hacen en la VJ, agregan los números telefónicos. Ya anoté por aquí los que colocaron en la caja de texto, no se preocupen por eso, que esos se van a agregar allí. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, Ah, ok. todo perfecto. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta? No, solamente muchas gracias y pues ahí puse mi teléfono a ver si me agregan al grupo de chat. Gracias. Bien, bueno, quiero entonces darles las gracias para finalizar a Eric, quien gentilmente nos ha cedido 2 horas de su tiempo, 1 hora para explicar cómo se manejan las normas, cómo hacer la cita, algo importante que les va a servir a ustedes para hacer la tarea de esta semana, cómo identificar los tipos de citas, la diferencia con referencia, por supuesto, las citas cuando están enfocadas en el autor, enfocadas en el contenido y por supuesto en la fecha. Entonces, toda esa información, no se preocupe que va a estar grabada en la plataforma, terminando aquí la actividad, la vamos a proceder a grabar y se va a colocar allí en la plataforma para que ustedes tengan acceso a él. Y por supuesto, a través del grupo de WhatsApp, van a tener también allí a Eri para que puedan hacerles alguna pregunta en la medida que ustedes van haciendo la práctica con su información, especialmente de su trabajo de investigación. Entonces, bueno, me despido de Eri para que Eri siga su trabajo y su rutina normal allí en México y agradecerle, pero enormemente por el tiempo, la disposición, la explicación tan clara y diáfana y por supuesto la disposición de seguir trabajando con nosotros, que por supuesto vamos a tener allí la próxima semana con otro grupo la participación de Eric. Perfecto. Pues hasta luego. Igual me despido. Aquí ya tenemos la grabación y una vez que esté, pues la comparten y sin problema pueden ya ver con detenimiento lo que vimos en la sesión y si obviamente van a salir dudas,
voy a estar ahí en el chat atendiéndolas, tal vez no de manera inmediata, pero en cuanto tenga tiempo iré resolviendo lo que vaya surgiendo. Muchas gracias, excelente. Gracias. Bien, estimados amigos, tenemos entonces trabajo por hacer. Ya he estado visualizando algunas tareas y algunas actividades que tienen en la plataforma. Les agradezco también paciencia para que puedan hacer la siguiente tarea. Mañana mismo publico el enlace para que puedan ver este video. Compártalo con las personas que no pudieron venir, que ustedes conozcan, que están también haciendo el taller, para que puedan visualizar y puedan hacer su tarea de forma correcta y, por supuesto, cumplir con la actividad en forma completa. Vamos a tener tiempo para que puedan revisar con detenimiento y calma cada una de las actividades que corresponden a esta semana. Entonces, nos despido. Voy a proceder a suspender o a terminar aquí la grabación para que quede registrado